Justiciero Digital. Vigilar la red. Es lo que es el héroe del pueblo, porque lo estoy buscando y no lo encontré. O sea, ya no recuerdo. Hace tiempo cuando yo quise, pues estaba viendo lo de mi problema, cómo tumbar una pinche ley. Busqué cómo se podía y ya me di cuenta. Entonces, pues vi que una de las opciones era ser héroe del pueblo. Y bueno, pues no reunía esos requisitos, ¿no? No tenía reconocimiento, no nada, no había hecho nada para merecer ese mote. Entonces, pues lo descubrí también que el amparo indirecto podía también, si comprobabas que era inconstitucional la norma y que te afectaba en ese interés. Entonces sí podías reclamar la inconstitucionalidad. Y ya fue que me decanté por el amparo indirecto. Creo que hubiera sido más fácil ser héroe, me caí de madre. Bueno, al tiempo lo dirá. Y sí, pero también leí lo que la figura, que era una figura, no era un héroe común, o sea, no era un héroe no era héroe por ser héroe, sino que es un símbolo, simbolismo, o sea, representa el héroe del pueblo, pero no es la persona, lo que lo representa es el clamor popular por la soberanía popular, es lo que representa el héroe del pueblo, representaba lo que es el cuarto poder, o sea, era lo que en sí era lo que representaba. Y que no surgía siempre, o sea, existía, pero no tenía influencia, o sea, sí tenía influencia, pero no tenía reconocimiento oficial, sino que era porque era reconocido por la gente, vamos. Bueno, muchas veces ¿a qué era héroe? Porque sí hacía actos heroicos. Otras veces no, otras veces, o la mayoría de las veces, o lo que es ser el héroe del pueblo es la causa, ya no es depende porque no es la persona, sino que es el símbolo lo que representa. Eso es lo que hace al héroe del pueblo. Y ese aparecía no siempre, o sea, aparecía cuando tenía que aparecer porque el Estado incumplía con su obligación. Entonces había una ceremonia de mandato, ratificación de mando se llamaba, como ahorita que ratifican el mandato, quieren, que apenas lo sacaron, creo que ya lo habían quitado, pero pues antes era más, lo hacían cada vez que hacían el cambio de dependencias del Estado. Los titulares tenían que cuadrarse al Ejecutivo, ¿no? Hacer un acto protocolario. Y ya, pues si no profesaban la misma ideología, si no había alguna enemistad o simplemente no quería ratificar el mando, quien estaba, pues, no lo ratificaba, ¿no? Se hacía a un lado, chingar a su madre. Pero el acto era más como un acto, pero como de lealtad, como firmar el pacto de lealtad entre el que ya cambió el ejecutivo, ya viene el nuevo, pues hay que cuadrarse, el que se cuadra sigue, el que no, pues se va. Muchos, o sea, pocos, pero muchos dirimían, se iban. Pero era ese preciso momento cuando las ceremonias se hacían, que se juntaban los poderes, llegaba el ejecutivo, es cuando el héroe del pueblo de vez en cuando salía, se emergía a pelear por el pueblo, porque pues había una ley lesiva, una ley que volviera causando daño. Y pues era al tener el reconocimiento de la gente, al tener pues ese simbolismo ante la gente, pues tenía influencia porque
él también ofrecía legitimidad al que ocupara el cargo, en ese caso, del poder. Entonces, esa era su función, su poder, más que nada. Y pero era un héroe, ahora sí. O sea, la gente no lo nombraba, lo reconocía, nada más se reconocía, no se nombraba. Pero para reconocer el héroe, primero se tenía que reconocer el propio héroe, porque si ni el héroe se reconoce, pues la gente menos lo va a reconocer, ¿entiendes? Y que no simplemente era lo que hacía, o sea, decir yo me reconozco como héroe, soy el héroe, no era eso, o sea, incluso podía no ser héroe, podía ser mártir. Y tenía que buscar. Entonces las batallas que de verdad valieran la pena. Porque si se moría no iba a ser héroe, iba a ser mártir. Entonces nada más tenía que luchar por las batallas que valieran la pena y que supiera que fuera a ganar. Si no, no. Porque si no se iban a crear puros mártires. Y el pueblo no exige mártires. La moralidad no exige sacrificio. El pueblo exige héroes. El héroe ama la vida, el mártir pues tal vez sea su causa. No, su causa no. Es que el mártir surge de cuando puede perder el héroe nomás. O sea, si muere, no era héroe, era mártir. Y ahí está la diferencia. Y el mártir pues no tiene que ser así. No puedes. No, o sea, no se busca ser mártir, busca ser héroe. Por eso no puede ser héroe cualquiera y no puede salir a cada rato. Ni a cada rato hace falta. Lo ideal es que no salga. Entonces, esa era la figura del héroe del pueblo. Y su poder era simbólico. No tenía beneficio, vamos, ganancia. No había su interés, su lucha no era material. Y al héroe lo escogía el mismo héroe. Por eso tenía que saberse identificar primero el héroe, porque pues a él lo escogía el héroe, pero no le iba a decir. Entonces después esa figura pues desapareció. Y ahorita no hay muchos que la recuerden, tal vez, que la conozcan, no sé. Pero por lo que tenemos como la chivita es cultura que tenemos y nuestro gran conocimiento, conciencia. Yo digo que no hay muchos, la mayoría ni lo conocen. Entonces pues el héroe no buscaba, no se busca que salga, o sea, no sé. Una lucha bastaba para ser héroe, pero también una lucha basta para ser mártir. Por eso nomás era una y de vez en cuando, o sea, de vez en cuando me refiero a que en diferentes épocas. Por eso nomás el último tal vez haya sido Zapata, que luchaba por la tierra. Ese fue el último. Morelos pudo haber sido también. O sea, la gente lo identifica el héroe, pero Zapata sí murió. Es que fue mártir y héroe. ¿Me entienden? Entonces, Zapata fue diferente, al final de cuentas. Y a veces no quedó vivo. Morelos también. El siervo de la nación. Se puede decir Morelos, ¿no? Pero ya después, pues al gobierno no le gustaba mucho que digamos, ¿verdad? Que hubiera héroe del pueblo, pues era el verdadero clamor popular, la verdadera soberanía popular, porque no era una persona, ahora sí que la soberanía de la nación reflejada, eran las masas, no lo representaba un cabrón, representaba, ahora sí que era un símbolo, él nomás era el que ponía la cara, pero era la representación de la voluntad del pueblo, ahí sí. Y ya después, pues el gobierno buscó pues desviar la figura, apostó a lo que apuesta siempre, al olvido.
se iba a perder la memoria. Y fue como metieron a la prensa, se proclamó cuarto poder. Y como la prensa, pues, era la que controlaba la información, pues podía, hasta cierto punto. Pero cuando se corrompió, pues ya, su influencia ya quedó en duda, ¿no? Pero pues ya le habían partido la madre al héroe del pueblo, entonces ya por eso no la conocemos ahorita, ya no está. Pero eso es lo bueno, de que lo destruyen. O es lo bueno y es lo malo. Porque al destruirlo, o sea, al buscar que se pierda, al buscar diluir su sentido, lo que de verdad fue, o lo que de verdad representa, lo inmortalizan. Porque no sé, es lo que le da su poder, que vuelve a salir cuando hace falta.